Ejemplo, cirrosis. Ejemplo, lupus. ¿Ah? Ejemplo, por ejemplo, todas las patologías son policlonales, la mayoría de las enfermedades. La mayoría de las enfermedades son monoclonales. Perdón, son policlonales. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, todas son policlonales. Las enfermedades monoclonales son de dos tipos. Malignas, y ustedes ubíquenla en el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, la amiloidosis, las enfermedades de cadenas ligeras y las enfermedades de cadenas pesadas. Y dentro de las reninas tenemos un grupo de patologías que se llama gammapatías monoclonales de origen incierto. Este es su proteinograma y entonces ustedes tienen el gamma, el beta, el alfa 1, el alfa 2, el alfa 2, el alfa 1 y la albúmina. Eso es policlonal. Pero si ustedes tuvieran esto es lo que no me gusta. Si ustedes tuvieran esto, por ejemplo, el gamma lo tuvieran así, y luego tuvieran el alfa 1, el beta, y luego el alfa 2 y el alfa 1, esto se llama policlonal o monoclonal. Monoclonal. Si estuviera así, el otro ponía y se borraba todo. Si estuviera así puesto, si estuviera así, déjame ponerme colorado, si estuviera así, y estuviera gamma, estuviera beta, estuviera alfa 2, alfa 1 y estuviera albúmina, eso es policlonal. Policlonal, todas las familias y las patologías tienen eso. Pero si estuviera así, se llama monoclonal. ¿Sí? El 99% no. Ok. Entonces, las gamopatías monoclonales, recuérdense, benignas y malignas. Las malignas ya se las nombré, y las benignas normalmente son patologías que, siendo monoclonales, también hay policlonales, y durante cada año se convierten
en monoclonales, un porcentaje de este tipo de patologías. Son denominadas gamopatías monoclonales de origen incierto y tienen una gran diferencia con otros. Las gamopatías monoclonales no son otra cosa que la infiltración de la médula ósea por células plasmáticas o por inmunoglobulinas, como sucede en el mieloma múltiple o como sucede en la macroglobulinemia de Waldenström, conocida como enfermedad de cadenas pesadas. Entonces, nosotros siempre cuando pensemos en mieloma, pensamos, o en este tipo de enfermedades, pensamos en enfermedades que tienen personas mayores de 40 años, de 50 años de edad, este tipo de patologías, gamopatías. Pensamos en pacientes que vienen con una evolución a veces crónica de su enfermedad, y que en los exámenes me llama la atención siempre la elevación de la globulina mayor que el valor normal. Ejemplo, si el valor normal es hasta 3.5, tienen una globulina de 8. Por ejemplo, Sarais, se va a hacer un examen y tiene 3.8 de albúmina y 2.7 de globulina. Eso es normal para ella. Pero sucede que un tío de Sarai se va a hacer albúmina y tiene 3.2 de albúmina y tiene 8 de gamma globulina, tiene 11 de proteínas totales. Eso se denomina gamopatía monoclonal, está elevada hipergamma globulinemia. Y es una de las formas como nosotros muchas veces reconocemos la enfermedad tempranamente, como ya lo vamos a ver. En una forma normal, las gamopatías monoclonales, uno clínicamente las reconoce porque el paciente tiene dolor articular, dolor lumbar, tiene básicamente artralgias inespecíficas que puede orientar a cualquier tipo de patología. Entonces el dolor es una de las características. Y a veces hace un dolor por una fractura de D12, fractura patológica de D12. Pueden hacer fiebre, palidez, insuficiencia renal, esas son las características, son signos inespecíficos, pero el laboratorio los ayuda mucho. El paciente está con anemia. Además de la anemia, el paciente tiene una velocidad de eritrosedimentación y una proteína C reactiva muy aumentada. Siempre cuando en un anciano ustedes vean una proteína C reactiva y una velocidad de eritrosedimentación muy prolongada y anémico, piensen en mieloma múltiple o una gamopatía monoclonal. A su vez, en estos pacientes tienen un aumento de la globulina, o sea, con una inversión del índice de albúminas globulinas. Tienen una LDH alta y tienen una beta 2 microglobulina alta. Eso lo obliga a pensar ustedes en este tipo de patología. Y si el paciente tiene insuficiencia renal o tiene proteinuria en la orina, los obliga a pensar altamente en una gamopatía monoclonal. Como ustedes ven, a veces diagnosticar gamopatías monoclonales no es muy difícil. Lo primero que vamos a intentar ver ahora es gamopatías monoclonales de origen incierto. Vamos a ver unas pequeñas diapos que yo hice ayer o anteayer, creo que las estuve revisando para verlas.
Déjenme ver si las encuentro. Déjenme buscarlas. Por algún motivo no llega acá todavía. ¿Sí se ve eso? ¿Se ve? No, doctor, se ve súper borroso, no se ve nada. ¿No se ve nada? Se ve la imagen, pero no se ve, no se lee. Ya, no importa, ya lo van a leer. ¿Ahí sí se ve? No, doctor. ¿Perdón? Está borroso. Está borroso. Afinen su computadora entonces. Miren, dice clasificación de las gamopatías y procesos asociados. Tipos de gamopatía, procesos malignos, procesos benignos y procesos de significado incierto. Se dividen las gamopatías en gamopatías monoclonales y gamopatías policlonales. Hablemos de las policlonales. Enfermedades hematológicas del 5%. Hepatopatías el 60%. Conectivopatías el 20%. Infecciones crónicas el 5%. Enfermedades hematológicas el 3%. O sea, las gamopatías monoclonales están bien todo. En hepatopatías, enfermedades del colágeno, infecciones, enfermedades hematológicas. Las gamopatías monoclonales, que es la clase de hoy, los procesos malignos que están asociados a este tipo de gamopatías monoclonales, tenemos el mieloma múltiple, especialmente el IgE, o asociadas a IgA, a IgD o a IgE, y a cadenas ligeras tipo capa o lambda en el síndrome de Franklin. El plasmocitoma solitario, la macroglutamia de Waldenström, el linfoma y las leucemias, las enfermedades de cadena pesada, gamma, alfa, mu, amiloidosis, AL, enfermedad por depósito de inmunoglobulinas y el cáncer de mama, colon y próstata son gamopatías monoclonales. Procesos benignos, un sinnúmero. Por ejemplo, el hipotiroidismo puede presentarse como una gamopatía monoclonal. La sarcoidosis, la parasitosis, la cirrosis, la púrpura de Hendon-Echon-Lake que ustedes vieron, la esferocitosis hereditaria, enfermedades pulmonares, se puede presentar como gamopatías monoclonales, pero son enfermedades benignas. Y procesos de significado incierto, como ya vamos a ver, cuál es el concepto de este tipo de términos. Ahí va a ser peor todavía. Déjenme ver si esta es prioridemia. Ok. Debe buscar otra revisión para poderles poner, porque realmente en esa veo que no se ve mucho. No sé por qué yo creo que tiene que estar con tantas cosas que meto, tiene que estar sobrecargado
o tienen que estar como. Sí, bueno. Desde que se abre el archivo, estoy buscando un archivo de mieloma. A ver, si me pongo a ver eso ya me voy a demorar mucho. Si se ve la... Déjame ver. Si se ve la pizarra ahí. No, doctor. Doctor, Lindo. Ahí sí se ve. ¿Sí se ve la pizarra ahí? Y ahí sí se ve. sí. Bueno, hablemos de gamopatías monoclonales de origen incierto. Gamopatías monoclonales de origen incierto son patologías que normalmente se presentan en pacientes asintomáticos. Es decir, no tienen síntomas. Si ya tienen síntomas, pasamos a otro nivel, se llaman gamopatías monoclonales. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, que no cursan con trastornos, no tienen ni hipercalcemia, ni presentan muchas veces otro tipo de lesiones. Ni imágenes osteolíticas en la radiografía, no tienen ni fracturas, y la infiltración de la médula ósea por el componente M o componente monoclonal es menor de 1.5 gramos. Gamopatías monoclonales de origen incierto pueden ser todas las patologías que ustedes vieron. Cirrosis, puede ser el mismo mieloma, puede ser todas las patologías que están ubicadas dentro de este grupo. En segundo lugar, son patologías que algunos piensan que en 5 años aproximadamente deben, un porcentaje pequeño, creo que es menos del 10%, pueden transformarse en malignas. Hay algunas patologías que toda la vida están como gamopatías monoclonales de origen incierto, es decir, no tienen significado ni nada por el estilo.
Si yo tengo que volver. No, tengo que volver a este de aquí. A este de aquí. Quiero presentarle algo aquí. Aquí hay un término que se llama criterio diagnóstico de la gamopatía monoclonal de origen incierto. Que en la electroforesis tengan un pico monoclonal menor de 3 gramos de decilitro, que las células plasmáticas en biopsia de la médula sean menor del 10%, que no tengan evidencia de otros procesos proliferativos de células B. Recuérdense que la gamopatía monoclonal es no anemias asociadas, no hipercalcemia, no insuficiencia renal asociada. Son pacientes asintomáticos y tampoco pierden proteínas por la orina. Eso se llama, son los criterios diagnósticos de la gamopatía monoclonales de significado incierto, es decir, no tienen síntomas los pacientes. Y ahí vienen unos criterios diagnósticos de algunas patologías. Por ejemplo, el criterio diagnóstico es el mieloma múltiple. ¿Sí se ve esa diapo? No, doctor, está en negro. ¿Sí se ve? No, doctor, está en negro. Ajá. ¿Esto es qué? ¿Está en negro? ¿Qué? Sí, la pantalla sale, no se ve lo que está proyectando, salió en negro. Y ahí, Ahí sí. Y ahí. este es el mieloma múltiple, criterios mayores, criterios menores. Recuerden que algunos textos llaman al mieloma múltiple como plasmocitoma, es decir, plasmocitoma demostrado por biopsia ósea o la médula ósea, plasmocitosis en médula ósea mayor del 30%, es decir, tiene que haber células plasmáticas en la médula ósea mayor del 30%. Si tienen menos del 30% no hay diagnóstico. Antes se utilizaba el 20%, pero actualmente se utiliza un poco menos, creo que el 20% se utiliza ahora. Hay una discusión entre la escuela europea y la escuela americana en la cantidad verdaderamente de células plasmáticas que se encuentran en la médula ósea. El componente monoclonal, IgG mayor de 3.5 gramos, 100 mililitros, o la IgA mayor de 2 gramos, 100 mililitros, o cadenas ligeras, proteinuria de Vence-Jones, en orina mayor o igual a 1 gramo en 24 horas en ausencia de amiloidosis. Esos son los criterios mayores. Ustedes con un plasmocitoma, una célula plasmática mayor del 30 o del 20%, dependiendo de qué escuela lo vean, y un componente de monoclonal de IgG y de IgA mayor de 3,5 y de 2, normalmente se hace diagnóstico, o la proteína de Vence-Jones en orina. Los criterios menores son plasmocitosis de la médula ósea entre 10 a 30, componente monoclonal inferior a los criterios mayores, lesiones osteolíticas y descenso de las inmunoglobulinas normales, o sea que las inmunoglobulinas normales comiencen a descender. El grupo internacional que trabaja en mieloma define a las gamopatías monoclonales de origen incierto de otra manera, y ellos hablan, dice, lo que yo les decía, proteínas monoclonales séricas de tipo IgM, no IgM menor de 3 gramos de decilitro. Células plasmáticas en el aspirado de la médula ósea menor del 10% y ausencia de daños orgánicos. No hay hipercalcemia, no hay insuficiencia renal, no hay anemia, no hay lesiones óseas que puedan ser atribuidas a un desorden proliferativo de las células plasmáticas. Hay un mieloma que se denomina mieloma múltiple Smoldering. Ambos criterios pueden ser vistos. Proteína monoclonal IgG o IgA mayor de 3 gramos,
con un componente de la proteína monoclonal en orina mayor de 500 miligramos por 24 horas y células plasmáticas en la aspirado medular o en la biopsia entre 10 al 60%. Ausencia de eventos que definen mieloma o amiloidosis, es decir, no puedes comprobar el mieloma, no puedes comprobar la amiloidosis, pero normalmente existen componentes monoclonales y eso se llama mieloma múltiple smoldering. La traducción de smoldering. Smoldering. Mieloma múltiple. Ambos criterios. Células plasmáticas en aspirado medular mayor del 10% según los americanos, o biopsia probada por plasmocitoma extramedular. Cualquiera de los siguientes criterios: evidencia de daño orgánico, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones óseas, involucración de cadenas ligeras mayor de 100 y lesiones focales en resonancia magnética a lo menos entre 5 milímetros para abajo. Hay otro criterio que se llama gammopatía monoclonal IgM de origen indeterminado o incierto, cuando el componente es básicamente el IgM. Acá, en el significado incierto de gammopatía monoclonal, el no IgM, y hay una componente significado monoclonal indeterminado IgM, donde el componente proteínico es básicamente el IgM. Ustedes ven que el resto de cosas es igual, ¿no? Excepto que no hay evidencia de anemia ni nada por el estilo. Enfermedad de cadenas ligeras. Todos los criterios que pueden ser vistos. Incremento de los niveles de cadena ligera, kappa, en pacientes con radio, incrementado en orina. No cadenas pesadas. Ausencia de daño orgánico que pueda ser atribuido a un desorden plasmático. Células plasmáticas en la médula ósea clonal menor del 10% y proteínas monoclonales en la orina menor del 524. ¿Cuál es el término plasmocitoma solitario? Todos los 4 criterios pueden ser vistos. Lesión solitaria probada en biopsia o en tejido blando. Médula ósea normal, no evidencia de células plasmáticas. Esqueleto normal, sea por radiografía o por tomografía o por resonancia magnética. Ausencia de daños de órganos, no hay hipercalcemia, no hay insuficiencia renal ni lesión óptica. Eso se llama plasmocitoma solitario. Aparece como una masa de tejido blando o una masa de células plasmáticas que se hace en los huesos. Plasmocitoma solitario con mínima involucración de la médula, o sea, cuando existe involucración de la médula. ¿Cuáles son las clasificaciones citogenéticas moleculares que se han visto en el mieloma múltiple? Translocaciones del mieloma múltiple, ahí marcan algunas translocaciones: T1, T11-14, T4-14, T14-16, T14-20, y andan en los diferentes tipos de translocaciones que tienen este tipo de pacientes. Este es el estadiaje clínico para los pacientes que tienen mieloma. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Fíjense que el estadio 1, normalmente cuando la albúmina sérica está normal, cuando la beta 2 microglobulina sérica está menor de 3.5, cuando no hay alteraciones citogenéticas y cuando la deshidrogenasa láctica está normal. Estadiaje 3. 1 no es ni 1 ni 3, solo se coloca en una etapa intermedia. Y en 3 es cuando la beta 2 microglobulina está mayor de 5.5, cuando los rasgos citogenéticos y los niveles de LDH están elevados. Eso es característico y esto es lo que nos va a indicar: mientras está aquí en el 1, menos gravedad; mientras está en el 2, gravedad intermedia, y en el 3 es de mala evolución. En la clínica Mayo nos hicieron verdaderamente este tipo de porcentajes que hay en los pacientes. Los pacientes que tienen trisomía y que tienen mieloma, un 75%.
¿ya? Y los que tienen alto riesgo, el 25%, normalmente están dentro de ciertos tipos de trisomías que toman básicamente el cromosoma 14. Bueno, esos son tratamientos, eso no lo vamos a ver. Aquí hay un criterio diagnóstico y diagnósticos diferenciales de gamopatías monoclonales de origen incierto y mielomas múltiples asintomáticos y mielomas múltiples sintomáticos. Vean, componente monoclonal y las gamopatías monoclonales de origen incierto. Menos de 30 gramos en el suelo, es decir, las globulinas son menos de 3 gramos. Cuando hablen de 30 se refiere a 3 gramos. Plasmocitoma medular, menos del 10% en la médula. Daño orgánico ausente. En los pacientes que tienen mieloma asintomático, mayor de 3 gramos en el suelo y presente en la orina, mayor de 10 gramos de células plasmáticas en la médula ósea y no hay daño orgánico. Cuando ya el paciente tiene más del 10%, como pone la escuela americana ahora, y hay daño orgánico, se llama mieloma múltiple sintomático. El mieloma múltiple asintomático es el que ustedes vieron en antes y que se llama Smoldering y que se llama quiescente. Si latente o quiescente. Las discrasias de células plasmáticas especiales, tenemos nosotros 3 tipos de adquisición de gamopatías monoclonales y discrasias de células plasmáticas. Mieloma no secretor, plasmocitoma solitario del hueso y plasmocitoma extramedular. El componente monoclonal en el mieloma no secretor está ausente. La plasmocitosis medular es mayor del 10%, presencia de plasmocitoma y hay daño orgánico. Ese se llama mieloma no secretor porque no tiene componente monoclonal. Se llama secretor si que tiene componente monoclonal. Plasmocitoma solitario del hueso está presente en el componente monoclonal, pero no hay ni plasmocitos en la médula ósea ni hay daño orgánico. El paciente que tiene plasmocitoma extramedular tiene el componente monoclonal presente, pero en cambio tiene ausente el daño orgánico y el daño medular. Pero en cambio hay una presencia de tumoración de células plasmáticas clonales y la serie radiológica está normal igual que en el plasmocitoma solitario. Miren, este es el pronóstico de tiempo de supervivencia en los pacientes. Si tienen beta 2 microglobulina menor de 3.5 y la albúmina mayor de 3.5, normalmente estos pacientes viven 62 meses. 3 años más o menos, ¿no? 12, 24, 44 años. Si tienen viaje de 3, normalmente menos de 29 meses. La beta 2 microglobulina es el marcador mayor de 5.5. Si está entre los dos, el término intermedio de vida es 44. Mieloma no secretor. Mieloma que carece de componente monoclonal puede ser no productor con células plasmáticas negativas para el citoplasma. Mieloma que disiente, pero tiene un aumento progresivo del componente monoclonal durante su evolución. Debe diferenciarse el no evolving, ya que el primero evoluciona a mieloma múltiple sintomático con mucha mayor rapidez. El plasmocitoma óseo solitario vive como unos 10 años. El plasmocitoma extramedular vive normalmente fuera del esqueleto, generalmente del aparato respiratorio o gastroduodenal. Este es otro mieloma que se llama osteoescleroesclerótico y está en una patología que se conoce con el nombre del POENS, polineuropatías, organomegalia, endocrinopatías, lesiones cutáneas y mieloma. Otra vez, polineuropatía, organomegalia, que puede ser hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, endocrinopatía, que puede ser diabetes, que puede ser insuficiencia renal, enfermedad de tiroides, el componente monoclonal, lesión mieloma y lesiones cutáneas. Se denomina el síndrome de POENS, mal pronóstico, mala evolución. Leucemia células plasmáticas. Esta normalmente
a la fase terminal de un mieloma múltiple, normalmente es o de mala evolución. Bueno, estos son fármacos, el POENS. En mi vida he visto 2 casos de POENS. Este síndrome fue descrito por Barwick y colaboradores en el año 80 y consiste en acción de polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, pico monoclonal y cambios en la piel. Recientemente, Dispensieri et al. Han intentado definir los criterios diagnósticos del síndrome de POENS, que son los siguientes. Criterios mayores: polineuropatía, ascendente y simétrica, que suele ser el síntoma de presentación. Alteración monoclonal con proliferación de células plasmáticas que no suelen superar el 5% de la aspirado a la médula ósea. Estos son los criterios mayores. Criterios menores: lesiones osteoescleróticas, enfermedad de Castleman, aunque no se conoce bien por qué se produce esta asociación, organomegalia, espleno, hepato o linfadenopatía, edema, de barrio pleural o asitis, endocrinopatía, cambios cutáneos, hiperpigmentación, hipertricosis, plétora, hemangiomas, papiledema y al menos un criterio mayor y 2 criterios menores para llegar al diagnóstico. Otra patología que ya está fuera de lo que es mieloma es lo que se conoce con el nombre de la macroglobulinemia Waldenström, que se define como la infiltración neoplásica de la médula ósea por células linfoplasmocitarias unidas a la detección de un pico monoclonal de origen IgM. El diagnóstico diferencial se establece con la gammopatía monoclonal de significado incierto, con el mieloma múltiple, la leucemia y otros linfomas. El diagnóstico diferencial más frecuente de la macroglobulinemia Waldenström se establece con la gammopatía monoclonal de significado incierto y el mieloma múltiple. En la primera entidad no hay infiltración medular, o sea, en el significado incierto, y en el mieloma múltiple la diferencia se basa en el aspecto morfológico de la infiltración. En el uno es G y en el otro es inmunoglobulina M. Eso es básicamente la diferenciación. El cuadro clínico de la macroglobulinemia Waldenström es en 3 etapas: crecimiento tumoral, denominado por síndrome constitucional, citopenias e infiltración de múltiples órganos como riñón, pulmón, piel, tracto gastrointestinal. Es frecuentemente la afectación del sistema nervioso central, debido sobre todo a hiperviscosidad y a neuropatía periférica. Básicamente la neuropatía periférica es la característica. Algunos hablan cuando el componente de las gamopatías interviene, lo conocen como paraproteínas, ¿no? Y una de las manifestaciones clínicas es los síndromes de hiperviscosidad, o sea, la sangre se espesa y se presenta con insuficiencia cardíaca, hemorragia cerebral y enfermedad por crioglobulinemia. Hay trastornos de la agregación plaquetaria, difusión de factores de coagulación, hemorragia, trombosis, síndrome por aglutinina fría e inmunosupresión por alteración del sistema de complemento. Los criterios diagnósticos son presencia del componente monoclonal, infiltrado medular intratrabecular linfopolvacitoide y determinación de inmunofenotipos. El CD5 y el CD10, CD19, CD20, básicamente se hace por los CD. Pronóstico internacional: si un paciente tiene más de 65 años, la hemoglobina es menos de 1.5, las plaquetas son menores de 100.000, la beta-2 microglobulina es mayor de 3 y el componente monoclonal mayor de 7, es un índice de mal pronóstico. Esos son los criterios diagnósticos. Déjenme ver que antes de poder explicarles a ustedes, llegó el esto de Word, no, otra cosa.
Antes de hablar, les voy a mostrar una versión de la escuela argentina. Aquí están los criterios de la gamopatía de origen incierto, que ya las vieron. Las gamopatías monoclonales de origen incierto y tipo IgM, que esa es otra de las clasificaciones, no IgM e IgM. Las relacionadas con leucemia de células plasmáticas, el mieloma múltiple indolente o asintomático, el mieloma múltiple, lo definen dependiendo del daño del órgano blanco y los marcadores de malignidad. Y normalmente nos hablan de la gamopatía monoclonal de origen incierto. Si nosotros vemos aquí, dice cuáles son las causas de esta patología. Fíjense ustedes, las causas son múltiples, hematológicas, tienen todas: linfoma, leucemia, síndrome mielodiplásicos, aplasia, células rojas, autoinmunes, lupus, artritis, esclerodermia, polimiositis, dermatológica, esclerodermia, epiderma gangrenoso, santogranulomas, hepática, hepatopatía crónica autoinmune por tipo virus C, endocrinología, hiperpaga, miscelánea, hemosiderosis, sarcoidosis, neoplasia, asociada a proliferación linfoproliferativa, amiloidosis, enfermedad de cadenas pesadas, macroglobulinemia, plasmocitoma, el POENS. Todos ellos pueden ser patologías de origen incierto. ¿Qué predice que una patología de origen incierto vaya a ser mieloma o no vaya a ser mieloma? El tipo y el nivel de inmunoglobulina, de componente monoclonal. Si es más IgM, ¿no?, mayor de 2.5, IgG o IgD. Aquí tienen que ver, normalmente se hacen estudios fenotípicos para saber la presentación y los niveles de albúmina. Y luego pues nos comienzan a describir los diferentes tipos de mielomas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un paciente que normalmente tiene un mieloma asintomático, ¿cuál es el riesgo de seguir hacia mieloma múltiple, ¿no? Les voy a pasar esta revisión para que la lean y de esto le vamos a tomar el examen. Aquí están todos los exámenes que se deben pedir cuando ustedes sospechan un paciente: el hemograma completo, la eritrosedimentación, los análisis bioquímicos. Hay que pedir la urea de catenina, glucemia, electrolitos, hay que pedir el calcio, la LDH y la beta-2 microglobulina, el hepatograma, el proteinograma, el electroforético y sérico, la inmunofijación, ¿no?, para ver inmunoglobulina alfa, gamma, la radiografía del cráneo para ver las imágenes en sacabocados, luego también hay que estudiar a los pacientes con aspirado medular, bueno, esto ya habla del terapeuta, esto no lo vamos a tocar, eso no lo vamos a tocar. Ahora sí vamos a hablar nosotros, vamos a dejar lo que quería presentarles aquí con este. No. Déjame buscarlo para aquí. Bien. Bien. Entonces, cuando uno piensa en gamopatías
monoclonales, uno normalmente tiene que recordarse, vuelvo otra vez al inicio, en benignas y en malignas. Las gamopatías benignas son las gamopatías monoclonales de origen incierto o llamadas de el GMSI de significado incierto, que puede ser por IgM o no IgM. El mieloma las malignas son, y tenemos nosotros, el mieloma múltiple, la macroglobulinemia Waldenström, la amiloidosis, las crioglobulинemias intermedias y tenemos también el POENS. Ya vamos afinando, ahora sí, para que ustedes vayan clasificando. Dentro de los mielomas tienen algunos tipos. Los mielomas asintomáticos, los queiscientes, o sea, aquellos que son de lenta evolución, son inespecíficos. El mieloma múltiple clínico, el plasmocitoma solitario y el plasmocitoma extramedular. Clínicamente, todos estos pacientes, a excepción de los de origen incierto, todos estos pacientes, recuérdense que normalmente presentan dolor articular, dolor lumbar, como la forma de presentación acompañada de fiebre, pérdida de peso. Además presentan insuficiencia renal, edema, palidez, y eso lo obliga a pensar a uno en este tipo de patologías. Usted tiene además que pedirles a estos pacientes, porque tienen hipercalcemia, tienen la LDH muy alta y la beta-2 microglobulina como factores pronósticos. Si la biometría hemática está baja, está anémico y tiene alta LDH y la medicina del LDH y el beta-2 microglobulina está muy alto, pues entonces hay que pensar en mala evolución. Además, en la radiografía se pueden ver, en la radiografía de cráneo, se pueden ver imágenes osteolíticas, conocidas como imágenes en sacabocados, y se puede obtener también en otros huesos. Puede verse fracturas, puede verse osteopenia, puede verse osteoporosis. Además de aquello, una vez que tienen esto, ustedes recuérdense, siempre tienen que pedir las proteínas totales. Las proteínas totales son las albúminas y las globulinas. Siempre ese es un marcador que a ustedes no les puede faltar. Las proteínas totales son de 3.5 a 4.5 gramos, siendo la albúmina entre 2.5 y 3.5 y siendo esta entre 1 y 1.5. Si este está muy elevado, entonces podemos decir que tenemos un componente monoclonal. Y una vez si tienen la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva muy alta, lo que les queda es investigar mieloma múltiple. ¿Por qué no piensan en gamopatía monoclonal de origen incierto? Porque los pacientes son asintomáticos. ¿Alguna duda? Dayana, preguntas. Necesito preguntas para poder, porque esto a veces es un poco árido. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Darling.
Melissa, No, doctor. Andrea, Hillary, Jordan, No, doctor. Tomás, bien, una vez que uno... Doctor, buenos días. Dígame, Doctor, quería pedirle permiso porque tengo una cita médica a las 10. ¿Puedo retirarme de clase? ¿no estás en tu casa? ¿Cómo O te estoy vas? en la, estoy en la casa, pero tengo una cita médica a las 10. Pero digo, tú me dijiste que estás en tu casa y se me puede llegar a mi casa. ¿No estás en tu casa? ¿Ah? ¿No estás en tu casa? Sí. Tienes cita, pero se te ve buena salud, ¿no es cierto, Ángel? Bueno, vaya, si usted tiene una cita médica, vaya. O tiene una cita de carnaval ya. ¿No tiene una cita pre-carnaval? ¿Tú qué dices, Pamela? Bueno, vaya a hacerla en país. Bueno, lo que le iba a explicar ahora. Aquí. Una vez que yo tengo hecho el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio, el próximo paso es solicitar proteínas de Ben-Sellón en orina. Dos, pedir una electroforesis de las proteínas en orina o en plasma. Y tres, hacer un aspirado medular, o sea, una biopsia ósea. Las proteínas de Ben-Sellón son proteínas de cadena ligera que se eliminan por la orina. No solo es característico del mieloma, un diabético lo puede tener, pero normalmente se ve en el mieloma. El componente electroforético, gamma, beta, alfa 2, alfa 1, alfa 1, alfa 2, albúmina. Esto es un componente monoclonal. Hay que determinar si es IgG o IgA. Para determinar, esto es un componente monoclonal. Y la otra es hacer una biopsia para ver células plasmáticas. Si está mayor del 10% de la infiltración, mieloma. Si el componente es IgM, macroglobulinemia Waldenström. De ahí queda hacer imágenes, radiografías en cráneo, imágenes en sacabocado o imágenes osteolíticas, fracturas de D12. Y luego queda el tratamiento. Voy a poner un par de casos de los que este es un señor de 45 años de edad que viene de Esmeraldas. Ha estado jugando vóley. Él llegó el sábado en la noche al hospital. Estuvo jugando vóley y según él tuvo un trauma. Era obeso, o sea, mediría unos 75, pero pesaba como más de 100 kilos. Dice que sufrió un trauma, una caída, y desde ahí gritaba. Tuvieron que traerlo en una avioneta porque aparentemente tenía dinero. Entonces llega acá, lo voy a ver, yo veo que está con una fase
dolorosa tremenda, no sentía nada. Y al examinarlo no podía mover las piernas y tenía una fractura patológica de D12. Estaba fracturada. Entonces se lo llama al traumatólogo y el traumatólogo dice que lo quiere programar para cirugía y que le hagan todos los estudios para ser sometido a cirugía. En primer lugar, estaba anémico, tenía 10.8 y tenía una velocidad de eritrosedimentación mayor de 100. Y tenía una beta 2 microglobulina de 8. ¿De qué color es el caballo blanco Simón Bolívar? Fractura, anémico, velocidad de eritrosedimentación, beta 2 microglobulina, tenemos que pensar en mieloma múltiple. Proteína BCO positiva, un componente monoclonal electroforético y un aspirado de células plasmáticas mayor del 40%. Diagnóstico mieloma múltiple. Bueno, el paciente se fue a Estados Unidos, 6 meses después murió. Tenía criterios de gravedad, claro, estaba en grado 3, tenía velocidad de procedimentación, beta 2, anemia, tenía hipercalcemia, que obviamente lo llevaron al diagnóstico de esta enfermedad. Ese es el mieloma. Les voy a poner otro caso para poder concluir, para que ustedes vean cómo se presenta. Esta es una señora de 70 años de edad. Se conocía diabética, obesa, y era manejada y tenía un descontrol de su diabetes. Ella acudía a un médico desde hace 2 años por dolor lumbar, filiada con una radiografía y una tomografía de fractura de D11 y D12. Ella refería no haberse caído nunca. Cuando yo la vi fue porque el médico que la veía no estaba en la ciudad y entonces me llamaron a verla. Tenía 8 de hemoglobina, tenía una proteína C reactiva de 80 y una velocidad de sedimentación de 150, tenía una urea y creatinina elevadas, tenía una hipercalcemia de 12 y tenía una globulina de 11.4, teniendo proteínas totales como 13.8. Esto fue un lío legal. Yo aquí cometí un error. Le dije al familiar que tenía un mieloma y que esto no venía de ahora, que esto venía hace mucho tiempo. Al escuchar eso al paciente, trajo un abogado. Y me grabaron lo que estaba diciendo. Y yo dije, bueno, sí, me parece que esta lesión ya tiene mucho tiempo. Esto me parece que hay que pedirle, le digo una electroforesis, se le pidió y quería un componente M mayor de, o sea, como tenía 11 tenía esto y así es. Se tiene un componente monoclonal enorme. Y en el mieloma tenía como el 50% de infiltración de células plasmáticas. Signos de gravedad todos. Bueno, puso un abogado, ya había llegado el médico de ella. Yo lo llamé para que vea a su paciente, pero ellos no querían que lo vea. Lo habían demandado. Y yo le dije, bueno, no tengo nada que hacer aquí, hay que llamar al hematólogo. Viene el hematólogo, no le comentan nada, no me dejan hablar a mí ni a nadie, y le preguntan sobre el caso clínico. El caso clínico, el hematólogo dice, bueno, me parece un mieloma, la aspira, ya estaba aspirada, la revisa y dice, bueno, hay que hacerle tratamiento, pero el pronóstico es malo, se va a morir.
3 días después la señora hace una neumonía e ingresa a terapia intensiva. Y por supuesto que se murió, no salió. Y ahí se armó el problema. Que no prosperó mucho porque la hija mayor de él ya era una enfermera profesional que pues bueno, se le explicó el caso, el hematólogo y yo le explicamos el caso y desistió, pero realmente estaba para hacerse un problema enorme. Y muchas veces uno se puede equivocar, uno ya tiene esto y realmente lo que tiene que ver es el diagnóstico. Es el diagnóstico. Y aquí hay que contarles también las duras, ¿no? Aquí, para que ustedes vean, un caso parecido, un señor de 58 años de edad, que yo lo veo porque está asténico, tiene fiebre, tiene malestar general, y le mando a hacer los exámenes y lo encuentro con una velocidad de microsegmentación muy prolongada, mayor de 100, y lo encuentro anémico con 9 de hemoglobina. Le dio una gammopatía monoclonal. Le encuentro un componente M, le encuentro hipercalcemia, le encuentro algo de daño renal, y yo digo, este paciente lo que tiene es determinación de proteínas de orina 24 horas, 300 o 400 miligramos. Este paciente lo que tiene es un mieloma. Aspirado de la médula y me dicen, tiene un componente monoclonal de tipo IgM. Yo me cerré la banda y yo dije que lo que tenía era un mieloma. Y lo que tenía era una macroglobulinemia Waldenström. El paciente se murió. Se armó un problema tremendo con el familiar porque el hematólogo que lo vio le dijo sí, tiene una gammopatía monoclonal, pero yo quisiera el doctor no tiene un mieloma múltiple, sino que tiene un Waldenström. Efectivamente tenía un Waldenström y yo pues me fui de oreja y básicamente pues hubo ahora como todo el problema legal. Y por último, este es un señor, hermano de un médico de 44 años de edad, que me consulta no por su diabetes, sino que me consulta porque tiene debilidad para la marcha. Y yo le diagnostico de polineuropatía diabética. Y tiene unas lesiones en la piel que lo molestaban mucho. Y a su vez me decía él que estaba anémico, tenía las plaquetas bajas y que tenía esplenomegalia. Hasta ahí me parecía un pinche diabético que tenía cirrosis. Bueno, el paciente no mejoraba, perdía peso, iba mal y se fue a los Estados Unidos. Estados Unidos lo ven, y bueno, tiene esto, una endocrinopatía, tiene polineuropatía, tiene una esplenomegalia, tiene unas lesiones en la piel. Veamos la globulina. La globulina, cuando yo lo vi, tenía 7.8 de proteínas totales, de los cuales 3 eran albúmina y 4 eran globulinas. Yo pensé que esto era una variación de una patología crónica. En los Estados Unidos le pidieron una electroforesis de las proteínas y salió un componente monoclonal. Y entonces le pusieron la M aquí, componente monoclonal. Y lo diagnosticaron de POINS. Las lesiones óseas que tienen estos pacientes son lesiones otoescleróticas. Fíjense lo sencillo que le resultó diagnosticar a él. Yo me hice una historia. El médico cuando vino al Ecuador con el hermano me dice, oye, ya te equivocaste en el diagnóstico, pues me dice, hermano. Él tenía polineuropatía, pero lo que tenía era una enfermedad que se llama POINS, ya se murió mi hermano. Y probablemente pues es el tipo de lesiones. La próxima clase, ¿hasta cuándo tenemos clase, Andrea, en
de clases? Melissa, no tengo idea, doctor. El Melissa, ¿sabes? 15 de marzo son los exámenes, doctor. 13 de marzo. 15 15. empiezan. La próxima clase seguimos revisando lo que es crioglobulinemia, amiloidosis, ¿ya? Y revisen otra vez gammopatía monoclonal de origen incierto. A ver, Hillary, a ver, cuéntame sus penas. ¿Cuáles son sus penas, Hillary? Hillary, ¿De qué temas entrarían para la expo, doctor? ¿perdón? Los temas que entrarían para la expo de neuro. A ver, cuéntame, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es Sí, mi compañero Sixto tiene algunas preguntas sobre el tema. Ah, no es usted. Usted es el intermediario del CISCO. Ahí está, doctor, ahí que le pregunte. Ahí. ¿Él es el intermediario o son las preguntas suyas que se las da Cito para que la haga? El que tiene dudas, doctor, hay que las disipe. ¿Usted no tiene dudas? O sea, sí, pero yo lo escucho a usted ya. A ver, Sisto. Sisto. Creo que tenía problemas con el internet. A ver, Hillary, ¿no está Sisto? Pues? Cuéntenos usted, porque no está Sisto. Bueno, ya, a ver, ¿qué sería? ¿Qué temas entraría para la lección, doctor? ¿Qué temas entraría para la exposición de neuro? O sea, más o menos en qué quiere que nos enfoquemos. ¿Pero cuál es tu exposición? ¿Cuál es la tuya? Sobre neuroanatomía. Bueno, que tiene cerebro, que tiene tronco cerebral, que tiene... Por ejemplo, mira, lo que yo necesito es, en la parte anatómica, esto es, ¿no? En la parte anatómica que tú digas, por ejemplo, el sistema nervioso central está compuesto de esto, de aquí, de la de allá, del tronco cerebral, y luego viene la médula. Vamos a describir lo que es el cerebro. La región de corteza, la región de la parte frontal, la parte parietal, la parte occipital, la parte temporal. En la parte anterior, en la parte posterior, tenemos el cuarto ventrículo, tenemos aquí el tercer ventrículo, tenemos aquí las regiones frontales que son básicamente motoras, la prerolándica, la rolándica, tenemos aquí la parietal que es sensitiva, la temporal que corresponde a la parte auditiva y la parte de ojos, la parte calcarina que tiene que ver con la región de los ojos, la región ocular. Tenemos acá el segundo par craneal, el primero, ya luego pasamos a la región del cerebelo, la subcorteza. Hacer una descripción, luego hablamos del tronco cerebral, hablamos luego de la parte anterior y el cuarto ventrículo. Tenemos aquí el mesencéfalo, el mesencéfalo, el puente de Barolio, tenemos el bulbo, tenemos la médula, los pares craneales que salen de acá, de allá, y que tenemos importante aquí dentro del cerebro la cápsula interna, que tiene la parte lateral y donde van los córticos nucleares, la parte donde van los córticos nucleares, aquí va la piramidal, la vía extrapiramidal. ¿Sí, Hillary? Doctor. ¿Más o menos así? Ya, doctora, ya le capto. Doctor, Dígame, ¿cuándo comienzan las exposiciones? ¿quién habla? Yo, Jordan. ¿Qué pasa, Jordan? ¿Qué te pasó afuera? ¿Cuándo comienzan las exposiciones? El viernes de la próxima semana. Yo voy a hablar sobre síndrome piramidal. Ya, no, pero lo que va a hablar es la parte anatómica. Si tú quieres hablar de la parte anatómica, comunícate con ella y dile que no te toquen el tema. Doctor, me pregunta, ¿y la lección cuándo sería? ¿De qué? No sé, del tema de neuro. De mieloma, de neuro. Ok, va a haber una Al final te toma la lección. Ya no va a haber más lecciones de mato, ¿verdad? De mieloma la otra semana. ¿Qué día? Miércoles. Viernes. Viernes. Ya, doctor. ¿Y la exposición de neuro sería también para el viernes? La otra semana.
Por eso, el viernes es la que viene. Sí, sí. Ahí sería la expo de neuro. Pero no la tome tan difícil como hoy. Oye, Por Tomás, estuvo difícil. Me fue 5 por primera vez en la vida. José, ¿estuvo difícil el examen? Sí, también me fue 5. Yo no sé realmente qué preguntarle. Créeme que yo me pongo, por ejemplo, va una vaina de leucemias. Y Parecía examen de habilitación profesional, doctor. Yo no sé si en el próximo examen llámese leucemia a la proliferación anormal de un clon, sino leucemia linfática corteza, la verdadera es cuando tiene lesión de la célula linfática o de las células mieloides. Si no le puedo preguntar eso, ¿no? Si no le puedo preguntar a ustedes, dígame usted si las leucemias mieloides tienen cromosoma Filadelfia positivo o negativo. Ahora, si le pregunto el cromosoma Filadelfia, una translocación de 8 a 21, de 7 a 14, de 14 a 14, de 16 a 8, decir, doctor, pero que nosotros no vamos a hacer translocadores ni NT. ¿Sí? No entiendo. No les hablo de terapéutica ni nada de esto porque verdaderamente la terapéutica es de especialidad, pero ya van a ver hematología y ellos les van a hablar de algo de esto. Y prefiero hacer unos tópicos para que ustedes vayan con ciertos términos aplicando y todo ese tipo de situaciones. Pero yo no sé, pues el día miércoles voy a traerle un examen y lo voy a mandar al correo de Andrea para que vea cómo se les toman los otros exámenes. Paciente con 35 años de edad, con antecedentes de leucemia, que está recibiendo belmustatita, tal, y presenta un aspirado, cuál puede ser el efecto colateral de tal producto. Así se toman los exámenes, así de varios. Claro que son exámenes difíciles, pero nos estamos preparando no para saber en qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Nos estamos preparando para saber el color de los otros caballos. Si yo le pregunto, a ver, el plasmocitoma solitario es cuando está tomada la médula ósea, no está tomada la médula ósea, tiene hipercalcemia, no tiene síntomas. Si es solitario no tiene nada, pues. Y si le hago una pregunta de gamopatías monoclonales de origen incierto, y le digo, cuando tienen menos de 1, contesten incorrecta. Presenta hipercalcemia, presenta tal cosa, y ustedes me van a decir, doctor, pero no, está difícil. ¿Por qué está difícil? Si es gamopatía monoclonal de origen incierto, no tiene síntomas. De las siguientes patologías, ¿cuál tiene componentes monoclonales? Cirrosis hepática, lupus eritematoso sistémica, insuficiencia cardíaca. Y usted dice, chufo. Cirrosis hepática. Pero ustedes ven que la gamopatía monoclonal de origen incierto, la cirrosis hepática es una causa. Dice, doctor, nos hizo caer, nos puso una cascarita. Si les pregunto crioglobulinemias de tipo 1, 2, 3, ¿cuál es la más frecuente? Si les pregunto qué es lo que, por eso que quiero darle clase el día miércoles sobre esto, para que vean qué es un síndrome de hiperviscosidad, cuando los pacientes tienen polineuropatía. Si un paciente se presenta con polineuropatía como fase inicial, ¿qué será? Amiloidosis, mieloma múltiple, macroglutamia Waldenström, mieloma solitario. Y te dice, doctor, esa pregunta de abocada, no, pues es macroglutamia Waldenström. Ustedes te van a decir, no, esa pregunta es complicada. No me saque la lengua, Zoila. No me saque la lengua. No he sacado la lengua, doctor. No he sacado la lengua, doctor. Agni, me está sacando la lengua, Zoila. Eso es lo que pasa, Tomás. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a este tipo de exámenes. La dificultad que ustedes están haciendo de exámenes de nivel 1. No tengo ni siquiera nivel 3, como ustedes no he hecho nivel 3 de examen. Uy, no, Pero, yo no quería ver los nivel años 3, pasados doctor. sí les tomaban nivel 3, nivel 4, nivel 5.
pero con ustedes de uno no he podido avanzar. Entonces imagínense cuando usted se ponga en la hora, se vaya a los Estados Unidos y se sienta a dar un examen. Es decir, no, está difícil. La ponen en el avión y la mandan de regreso. Ellos no están viendo ese tipo de cosas. Ellos están viendo que usted tiene que estar preparado para el futuro. El tema se aborda y ustedes lo van a leer y lo van a revisar. Ya no se puede estar leyendo revisiones de 2 páginas, de media página. Ni coger el compendio del compendio del compendio. ¿Ya? Entonces, no sé quién será Franklin y Mauricio. Entonces, lo que yo normalmente veo es que los exámenes tienen cierto tipo de riesgo que normalmente uno se somete, pero lo que yo intento es lo mejor para ustedes, para que se vayan puliendo en las características de este tipo de cosas. Eso los obliga a releer, a volver a leer, a estudiar, a buscar términos que se aplican. Ustedes tienen esa vaina de que siente, voy a leer propositoma extramedular, voy a leer gamopatías monoclonales bien incierto que el doctor nombró aquí todo. Entonces, ahí comienza uno, y uno cuando le nombran el término gamopatía, uno ve la electroforesis y dice, no, pues doctor, mire que tiene tal componente y tal componente, y la gente le va a preguntar, oye, ¿cómo sabe si eso nunca nos enseñaron a nosotros? Entonces usted va a decir, no, ustedes no lo enseñaron, pero yo tuve que estudiarla. Entonces, cuando yo llegué a España, yo era igual que ustedes, yo pensé que todos lo hacían y me dijeron, doctor, cuando usted entró aquí, le dieron un folletito, ¿no? Sí. ¿La fecha de la clase, no? Sí, doctor, perfecto. Usted lo que tenía que hacer era, así no venga el profesor, leer. Ellos tomaban clases, lecciones. Y entonces, cuando llegaba el profesor, llegaba con las lecciones en la mano. Tomaba. No había ido como 3 semanas, no había ido. Tomaba lecciones de las 3 semanas de las clases que no había ido. Y todo el mundo, usted no escuchaba a nadie decir que el examen está ahí bien, señal. Está complicado. Nadie. Y el profesor no vino. A nadie se le ocurría decir esas cosas. Señores, trataré de ponerles un examen más sencillo. Buscaré para el día del próximo viernes, pregúntame, que haré ahora que me voy de vacaciones igual que ustedes. Me dedicaré un día a buscar la forma más sencilla. Tendré que ponerles ahí de las siguientes entidades cuáles es benigna: gamopatía monoclonal de virus incierto, mieloma, macroglobulinemia Waldenström, crioglobulinemia, y usted va a poner gamopatía monoclonal de virus incierto. Sí, probablemente al final, pero esos son, y ya no les pondré casos clínicos porque, bueno. Entonces, la idea es que con los términos el día miércoles podamos revisar ahora sí. El día miércoles hablaremos un poco de terapéutica del mieloma y de este tipo de patologías. Con el tipo de términos que le he dado, ustedes vayan a revisar y entonces el día miércoles hablamos un poco más rápido sobre los mielomas y todo ese tipo de cosas. Porque acá lo que tenemos que hacer es tocar el tema para que ustedes se desplayen, para que ustedes cuando vayan a hematología, ustedes ya van con el tema desplayado y ustedes les hablan y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es aumentar el conocimiento, porque el hematólogo probablemente que les está dando la materia les va a dar una cuestión un poco más complicada y entonces ustedes dirán, no, yo ya sé esto, lo que voy a leer es esto y aquí, voy a leer las translocaciones, voy a leer las alteraciones genéticas que tienen este tipo de pacientes para hacer tratamiento y ustedes se les hará más sencillo. Pero si no leen ahora, cuando lleguen a hematología ya van a llegar con un problema tremendo porque no van a saber absolutamente nada. La idea, mis queridos señores, es estudiar, revisar y revisar. ¿Ya? Tienen un tema, mieloma y gamopatías monoclonales. Es simplemente poderles decir a ustedes que son patologías malignas, pero existe un grupo que ustedes ven que son benignas.
y decirles que verdaderamente la electroforesis juega un factor importante en el diagnóstico. Pero la clínica es importantísima. Cuando uno ve a un individuo, hombre o mujer, mayor de 50 años de edad, con dolores articulares y una velocidad de procedimentación, uno dice, bueno, puede ser una enfermedad del colágeno, al final es una artritis reumatoidea. Pero acuérdense que la artritis reumatoidea tiene un componente monoclonal también, se puede presentar con una enfermedad monoclonal. El lupus se puede presentar con una enfermedad monoclonal. Y entonces uno se puede equivocar, pero uno sabe que esas son patologías de neuropatías monoclonales de origen incierto. Y llámese de origen incierto no porque no tienen síntomas, lo que no tienen son síntomas que están relacionados a la patología monoclonal, al síndrome de hiperviscosidad que tiene la enfermedad, básicamente de la macroglobulinemia de Waldenström, ¿ya? O a las alteraciones que presenta la crioglobulinemia. Por ejemplo, no hemos visto amiloidosis, pero tenemos que ver la amiloidosis. La amiloidosis es una patología, la primaria, porque existen dos tipos de amiloidosis, la primaria y la secundaria. La primaria normalmente conocida como AL, de cadenas ligeras AL, y la otra que es básicamente la A es secundaria y se puede presentar, por ejemplo, los diabéticos, los artríticos hacen amiloidosis secundaria. Pero en cambio la amiloidosis primaria, que es una enfermedad monoclonal, es una enfermedad que se presenta exclusivamente con un síndrome nefrótico como forma clínica. Pero también puede haber pacientes que tengan infiltración cardíaca y se puede presentar como una patología infiltrativa del corazón y producir una cardiomiopatía restrictiva. Y las cardiopatías restrictivas se presentan con bloqueos auriculoventriculares. O se puede presentar como una lesión de infiltración hepática. Lo que pasa es que uno podría decirles todo aquello, pero ustedes tienen también que tomar la idea de ustedes, de decir, yo podría decir, por ejemplo, acá, podría decir aquí, por ejemplo, amiloidosis, señores. Amiloidosis, una patología monoclonal. Puede ser primaria y secundaria. La determinación del componente de las cadenas que conforman son la AA, que es secundaria, y AL, que es la primaria. Esta AA normalmente es una patología que se encuentra secundaria como en patologías como la artritis reumatoidea, que es bien frecuente las amiloidosis secundarias, y la diabetes mellitus o la diabetes mellitus y otras patologías. Eso se llama amiloidosis secundaria. Y la amiloidosis primaria es una patología que se presenta pasados los 50 o 60 años de edad, es mala en evolución y clínicamente se puede presentar como síndrome nefrótico. O se puede presentar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, membranosa, o se puede presentar como una cardiomiopatía restrictiva o como una hepatopatía. ¿Cómo se hace el componente? Porque en la orina, si tienen síndrome nefrótico y están perdiendo muchas proteínas, entonces se van a hacer una inmunoelectroforesis y se encuentra el componente AL que está elevado. Estos son, y se puede hacer, ¿cómo se hace el diagnóstico? Cuando es de presentación intestinal, por intermedio de una biopsia del riñón o una biopsia de la parte del recto con rojo Congo para hacer el diagnóstico. Cuando es cardíaca, cardiomiopatía restrictiva y bloqueo auriculoventricular. Cuando es hepática, cirrosis o hepatopatía crónica. Y cuando es intestinal, síndrome de mala absorción o síndrome diarreico. Crioglobulinemias, 1, 2 y 3. Básicamente la 2 se denomina crioglobulinemia mixta esencial idiopática. Clínicamente se manifiesta por precipitación de las proteínas en el frío. Entonces se puede presentar con anemia hemolítica como presentación y tiene una velocidad de microsedimentación muy prolongada y un componente monoclonal.
y se asocia a hepatitis B y hepatitis C, según algunos autores. Puede ser secundaria o puede ser primaria como la mites esencial y idiopática. Dígame. ¿Sí? Antonio, te llamo luego, estoy dando clase, yo mismo te llamo. Espérate. Ya, yo te llamo. Y también podría decirles, ¿no es cierto? También, para resumir, gamopatías monoclonales de origen incierto, no síntomas, es un hallazgo, tiene proteínas monoclonales menor de 1.5 gramos y en el aspirado menor del 10% de células plasmáticas. Un porcentaje importante, cuando tiene el componente M, puede evolucionar a mieloma múltiple. La mayoría de gamopatías monoclonales de origen incierto son enfermedades crónicas, enfermedades inflamatorias y autoinmunes. El tratamiento solo es de observar de 5 a 10 años la posibilidad de que se transforme en un mieloma en 10 años. Y entonces yo le decía que luego iba mieloma múltiple y comenzaban a escribir los diferentes tipos de mieloma múltiple, criterios mayores, criterios menores, los dos mayores, el plasmocitoma o las células plasmáticas mayor del 10% de células plasmáticas, los criterios menores, que pueden ser los componentes monoclonales, la hipercalcemia, los síntomas y todos los componentes de IgA, IgM, IgD, y luego los síntomas de probabilidad, el 1, el 2 y el 3 con relación a la beta-2 microglobulina y a la anemia. Entonces, lo que nosotros, cuando nos explicaban, yo estoy poniendo ejemplos, cuando nos explicaban, nuestro profesor iba y nos explicaba eso y nosotros teníamos que ir a revisar. Y él decía después, bueno, fulano de tal, siempre me recuerdo yo, fulano de tal, venga a hablarme de las nefropatías no diabéticas en diabéticos. Todo el mundo se tiró como cotorito para atrás. Y yo me levanté, para que me cogieron odio y cuando mis compañeros me querían matar. Yo me levanté y fui a hablar. Entonces me dijo, usted es el único que ha preparado. Porque los demás no han leído. Entonces, esa era más o menos la implicación de uno cuando tiene que revisar. Yo sé que la universidad quiere que yo les enseñe, el mieloma múltiple es un tumor malo, ¿ya? Donde es una enfermedad de células B que se produce por la secreción de una inmunoglobulina de los linfocitos B y que normalmente se conoce con el nombre de componente. Hay el mieloma múltiple, la amiloidosis, ya se da. Entonces, cuando usted pasa al próximo nivel, dice mieloma múltiple, ¿qué es el mieloma múltiple? Esto es. Eso no puede ser. Bueno, el día miércoles vamos a hacer una revisión de todo lo que vemos de mielomas y hablaremos un poco de crío, de amiloidosis y de mielomas. Acuérdense que todo se basa en criterios mayores y menores, en niveles de confiabilidad para el tratamiento, criterios de gravedad. Ahora las cosas están más resumidas, pero usted tiene que irlo a revisar para saber qué es lo que tiene, ¿no? La idea es la lectura. También me dicen que ese Ángel está con sueño de lo que estoy hablando. La idea es que normalmente pues, uno tenga que hacer las revisiones del caso. Le voy a pasar ese artículo del 2020, está en inglés. Ahora no me digan que porque está en inglés no lo pueden leer. No, pero todo lo pasó en inglés, lo va a pasar en inglés. Ahí en el Google creo que hay una cosa que se llama traductor. Entonces, lo que yo les quiero decir es que casi, se como la canción de ese
Bueno, lo que yo les quiero decir, señores, hay que estudiar más. Hay que pegarse el esfuerzo. Recuérdense que están estudiando para ser profesionales y ustedes quieren ser clase A. Y los clase A van para adelante. ¿Ya? Se pueden quejar, claro, todos nos podemos quejar. Yo también me quejo a veces. Pero hay que estudiar nada más. Intento a veces bajarle revisiones para que ustedes vean, porque al final si yo agolpo la mayoría de los conocimientos en una tabla, decir, sí, nos explicó, pero ¿de qué me sirve que yo les explique en la tabla? O les pongo el conocimiento si después cuando le hago la pregunta, no. Ustedes piensan que solo lo que yo les voy a tomar es lo que yo les dije en la clase. Algunas preguntas podrán salir de aquello, pero normalmente las preguntas son para sobreentender yo que ustedes han leído. Lo que me dan a entender es que una vez que escuchan la clase, ya no revisan. Yo necesito que realmente hagan un nivel de conciencia. He pasado 10 o 15 minutos, creo, tratando de aconsejarles. Pero bueno, nos vemos el día miércoles, señores. Pasen bien. Acuérdense que no se agolpen porque todavía hay la pandemia y ahora dicen que ya hay otras 2 cepas, la sudafricana y la inglesa, más agresivas en nuestro medio y hay gente que yo todos los días lo veo en el hospital y peleo con gente que llega sin fiebre, pero va a estar con fiebre una semana y con dolor de cabeza. Y todos los días llegan y no peleo con ellos, peleo porque son irresponsables, se paran en una sala de espera donde hay 10, 15, 30, 40 pacientes y están sentados como que sin nada. Y están tosiendo y están repartiendo el virus a toda esa gente que está ahí. Así mismo, si se van a las playas o se van a alguna reunión, pueden tener dicho problema, de que probablemente se encuentren con una persona como la que yo veo en la consulta externa y que a la final están contaminados y están ahí con ustedes en una fiesta o están en una reunión. Bueno, señores, el día miércoles nos vemos. Revisen en estos días bastante miroma, revisen amiloidosis, revisen crioglobulinemias y revisen básicamente macrobulimia Waldenström y enfermedad de cadenas ligeras. Buenos días, señores. Gracias.